a la última ponencia, que la verdad es que me hace mucha ilusión. Bueno, esta conferencia realmente la tenía que haber impartido José Manuel Lodeiro y, bueno, pues por unas circunstancias totalmente ajenas, seguro que nos estará viendo desde ahí arriba, pero gracias a la generosidad de sus compañeras vamos a tener la posibilidad de que ellas puedan defender esta ponencia. El grupo, aparte que acompaña a José Manuel Lodeiro, es Teresa Valle Fernández, Isabel Herráez, Marta Guirindo y Joana Ruiz. En este caso van a hablar tanto Teresa como Joana, y el título de la ponencia es la aplicación de modelos digitales de elevación al patrimonio cultural. Esperemos que estemos a la altura, José Manuel. Bueno, buenos días. Lo primero, agradecer a la organización la oportunidad de tener este espacio, sobre todo para rendir homenaje a José Manuel Lodeiro, que es el artífice de esta ponencia, un gran compañero y gran profesional que llevaba el peso del Gabinete de Fotogrametría del IPC y que nos ha abandonado recientemente. Nosotras somos conservadoras restauradoras del servicio de CROAPAE del IPC, cada una en su ámbito, y de alguna manera esta comunicación pretende contar la aplicación del DEM a cada una de nuestras especialidades. Joana y yo seremos las portavoces del grupo. Como documenta el Instituto de Patrimonio, en el área de intervención de bienes muebles, el servicio de arquitectura, de manera tradicional, mediante delineación, y desde 1984 el gabinete de fotogrametría. El área de intervención de bienes muebles para la documentación, para la restauración, se han documentado los bienes escultóricos, arqueológicos, artes decorativas, pintura mural, retablo, rejería y pintura. ¿No? Ahora. Los documentos que se generan pues, son tanto planos, ya sean plantas, alzados, secciones o los modelos 3D, y los métodos analógicos por delineación, la topografía, la fotogrametría estereoscópica, rectificación fotográfica, el escaneado láser y la ortofotogrametría oblicua. Vemos que además de todos estos elementos añadimos el DEM. El DEM en inglés es el Digital Elevation Model, y usamos más bien el término, nos resulta cómodo usar el término inglés frente al modelo digital del terreno, que era el nombre que se usa en las visiones aéreas para fotogrametría del terreno, y en español serían los modelos digitales de elevación o de superficie. Los factores que hay que tener en cuenta, pues la precisión, la escala y la apreciación. La precisión sería la calidad métrica de un trabajo, que depende de los equipos utilizados y de la metodología empleada en cada uno de los equipos, que tendrá resultados diferentes. La precisión, que implica tener en cuenta la escala, y sobre todo pensando que 0,2 milímetros es la capacidad visual del ser humano. Y si tenemos, por ejemplo, la aplicación en una catedral, tendríamos una escala de 1/100 y la precisión sería de 2 centímetros. Mientras que si aplicamos a un retablo con una escala de 1/20, la precisión sería de 4 milímetros con resultados muy diferentes. Y por último, la apreciación, que define la escala gráfica de la documentación y que por lo tanto es tener en cuenta el píxel de la imagen respecto a la realidad. Cuando analizamos las diferentes situaciones con la cámara digital reflex que emplea el gabinete de fotogrametría, pues vemos cómo modificando la distancia y la focal obtenemos apreciaciones diferentes. Las cuestiones básicas, que con la misma cámara y focal, cuanto más cerca del objeto nos situemos, habrá una mayor apreciación y por tanto mayor calidad de la imagen. Por lo tanto, convocando
combinando focales y distancias de trabajo, conseguimos la apreciación necesaria para adaptarnos a cada tipo de documentación y definimos la calidad tanto de la ortofoto como del DEM. Vamos a analizar 3 ejemplos de documentación de bienes muebles que hemos realizado en el IPC, en San Vicente do Pino, en Monforte de Lemos, en Lugo, tanto el retablo mayor como las pinturas murales, la capilla del Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid, donde se han documentado los guadamesíes, tanto del testero como de los paramentos, y en el Museo Arqueológico de Sevilla, mosaicos verticales y otros horizontales. En estos ejemplos, pues, intentamos analizar el objetivo, definir el objetivo de la documentación, el tipo de documento, la escala, la precisión y apreciación, y la metodología métrica y gráfica, y exponer los resultados obtenidos con el DEM. En San Vicente do Pino, el objetivo inicial era obtener ortofotografías, los planos de las secciones y las plantas de los diferentes ámbitos, puesto que se intervenía en toda la iglesia. Dadas las inmensas dimensiones de estos espacios, se ha aplicado una escala de 1,25 y por tanto la precisión es de 5 milímetros. La apreciación, pues hemos adoptado una distancia de trabajo que está estimada en la distancia de 6 metros entre los paramentos del presbiterio, y para que toda la documentación fuese homogénea, se han aplicado esos 6 metros a la totalidad de la iglesia. Las condiciones de trabajo, una distancia de 6 metros, la focal de 50 milímetros, la misma cámara EOS 5D de Canon y por tanto una apreciación de 1 milímetro. La metodología métrica, pues se han empleado una estación topográfica de Leica, el escáner C10 de Leica. Mediante la estación topográfica se han medido una serie de dianas en blanco y negro, y por intercepción inversa se han obtenido las coordenadas de cada estación. Se radian al menos 6 puntos para realizar el ajuste fotogramétrico. Las dianas en blanco y negro visibles desde cada estación de escáner se sitúan siempre centradas respecto a cada elemento a documentar. En cuanto a la metodología gráfica, teniendo en cuenta la gran superficie que supera los 16 metros de alto por casi 10 de base, se ha tenido que contratar una plataforma elevadora con ruedas. El resto de material auxiliar, pues los 2 flashes, las cámaras con distintas focales de 50 y 25 milímetros, un distanciómetro láser, la carta de color, tizas y un flexómetro. Sobre la barandilla de esta plataforma se colocan ambas cámaras, a izquierda y derecha los flashes convergentes a 45 grados, el distanciómetro láser guía los desplazamientos verticales de cada una de las posiciones desde la plataforma, la distancia de la toma a 6 metros, la línea del suelo siempre paralela al paramento a documentar, y se van marcando en el suelo las distintas posiciones para estacionar la plataforma, teniendo en cuenta que tiene que haber un solapamiento entre imágenes del 70%. Para la cámara en formato vertical, esto ha supuesto un solapamiento de 80 centímetros. Cuando se ha terminado en un extremo de la línea, se va fotografiando en vertical con otro solapamiento también de 70% y en este caso 1,20 metros. La metodología métrica, me he ido adelante, perdón, la metodología gráfica es que finalizada esa pasada vertical se realiza exactamente lo mismo bajando la plataforma horizontalmente. Este proceso se va a repetir a lo largo de toda la línea trazada en el suelo. El número de imágenes obtenidas por cada paramento ha sido del orden de 150. Y la escala de color se usa de manera sistemática para definir la colorimetría. Este proceso se repite en todos los paramentos y en el retablo.
El procesado de la información es que se han hecho una serie de cálculos topográficos para establecer las coordenadas de cada estación topográfica y del escáner y la ubicación de los puntos de apoyo. El revelado RAW de cada una de las imágenes se ha hecho con la metodología de José Manuel Pereira. Los resultados es que los datos se procesan en las nubes de puntos en RECAP, convertidos a ficheros que sean comprensibles por el AutoCAD. Y aquí se representan todos los planos de un mismo trabajo referidos a la posición espacial 3D. El tratamiento de las nubes en AutoCAD permite obtener secciones, plantas y alzados que posteriormente pueden delinearse o no manualmente. Y el AutoCAD permite generar también capas de información para ir documentando las técnicas constructivas, los elementos de deterioro, superponer las ortofotografías, los DEM, etc. Sobre estos planos vemos que se colocan las ortofotos como en el ejemplo y los DEM, y estos han sido generados en el software de fotogrametría convergente Metashape. Los resultados concretos para la iglesia de San Vicente vemos que nos da una información muy interesante tanto de procedimientos de ejecución, la estratigrafía de los distintos morteros, mechinales, andamiadas y jornadas, las decoraciones en relieve o improntas incluso de los dibujos preparatorios, y respecto al estado de conservación, pues las grietas y fisuras, la caracterización de la fábrica, las filtraciones procedentes de vanos y cubiertas o las oquedades y deformaciones del mortero. Vemos que en intervenciones de grandísimas superficies, como es el caso de pintura mural, la aplicación del DEM proporciona una valiosa información previa a la restauración. Son documentos donde se integra toda esta información de manera que sería muy difícilmente registrable mediante fotografías parciales desde el andamio. Aquí vemos un ejemplo en el brazo norte del crucero, sería en la fotografía del superior derecha, vemos en la fotografía de antes la superficie sobre la que se ha documentado el DEM, y como el DEM en la fotografía de la izquierda nos está aportando un montón de información previa que luego vamos a visualizar una vez realizada la intervención. En este caso, pues patologías de estado de conservación que vemos registradas en las cartografías inferiores y detalles que una vez en el andamio podemos visualizar como esas grandes grietas o pérdidas de morteros y con elementos de la fábrica. Os quedan 5 minutos. En este caso estamos viendo pues en el muro sur de la nave una gran cantidad de patologías que luego nosotros visualizamos mediante las cartografías, pero que el DEM ya nos está proporcionando prácticamente la imagen de partida inicial. ¿Sigue Joana? Bueno, yo voy ahora a presentar la capilla de Guadamecíes del Museo Nacional de Artes Decorativas, que en realidad es un montaje expositivo de los años 40 realizado con elementos de diversas procedencias. En este caso el retablo del testero, que actualmente está claveteado y parcialmente adherido a un tablero, y las colgaduras que están montadas sobre bastidores. La técnica del guadamecí se emplea en pieles curtidas. En el ejemplo que nos ocupa se ha aplicado sobre la piel un pan de plata mediante cola orgánica y posteriormente una corla para aportarle el aspecto dorado. En el retablo de la imagen de la izquierda encontramos motivos pintados al óleo sobre una capa de preparación aplicada directamente sobre la corla. Mientras que en las colgaduras que se ven en la imagen de la derecha, los elementos pintados se limitan a los escudos, predominando los motivos decorativos realizados mediante distintas técnicas, concretamente ferreteado, moldes y posterior esmerilado y el afelpado.
En todos los casos se realizaron ortofotos y DEM, y estos últimos nos dan información sobre la técnica de ejecución y el estado de conservación de cada elemento. Concretamente, sobre el retablo de San Miguel, en cuanto a la técnica de ejecución, podemos ver en la imagen de la izquierda las distintas piezas de cuero que conforman el retablo. La información, por supuesto, se completa con la ortofotografía, en la que se ve claramente la costura almenada entre las piezas en la imagen central inferior, mientras que a la derecha se aprecia el encaje inciso del dibujo. En cuanto con el DEM se ven también las faltas matéricas, la textura superficial, la presencia de parches o los puntos que están adheridos al tablero. En cuanto a las colgaduras, el DEM evidencia la formación de pliegues y deformaciones, la presencia de parches y otros elementos como clavos, tachuelas, y además se pueden distinguir las distintas técnicas de ejecución anteriormente mencionadas. En cuanto a los mosaicos, el objetivo de la documentación era buscar una gran precisión para visualizar las teselas en el ordenador a escala real. Bueno, de hecho, se visualizan a una escala incluso mayor. En un archivo se guardan la ortofoto y el DEM en diferentes capas para visualizar las que sean necesarias según se va trabajando y poder hacer los mapas de alteraciones tranquilamente. En esta imagen vemos una fotografía del mosaico de la Fuente de los Tritones en su estado actual, montado sobre placas de cementos y con muchas zonas reintegradas con teselas de piedra. El objetivo ha sido visualizar las líneas de delimitación de cada una de las placas originales de mosaico. Buscando información en la bibliografía nos encontramos con esta imagen publicada en el Corpus de Mosaicos Romanos de Blanco Freijeiro de 1978, láminas de la 20 a la 27. En la imagen central vemos todas las placas originales presentadas en su posición sin las reintegraciones de teselas que hay en la actualidad. En las siguientes páginas del corpus de mosaicos se aportan imágenes individuales de cada una de las placas y se observa que el número de placas individualizadas es inferior a las existentes en la fotografía central, concretamente las que están marcadas en color amarillo, que no aparecen en las fotografías individuales. Una vez realizado el DEM, se puede observar que las zonas que tienen una superficie muy pulida y poco rugosa corresponden exactamente con las placas originales de la fotografía del montaje. No obstante, las placas que en la anterior diapositiva faltaban a nivel de fotografía individual aparecen en el DEM con una superficie muy rugosa, bastante diferente al del resto de las placas. Y esto nos hace pensar que se trata de reintegraciones fabricadas en la restauración de los años 70, documentada en la bibliografía. Finalmente, en esta imagen podemos ver un ejemplo en el que se aprecian claramente las secciones practicadas en el mosaico para su extracción y su ubicación en posición vertical. Con esto, bueno, pues me gustaría concluir que el DEM es como una imagen de grandísima, altísima definición, parecida a una imagen hecha con luz rasante, pero que elimina toda la confusión que pueden producir los motivos figurados y los colores, permitiendo visualizar con mucho detalle cualquier irregularidad y textura superficiales. Esto hace que en bienes con profundidad reducida y trabajando a la máxima apreciación, los DEM aporten una información valiosísima sobre las técnicas de ejecución y sobre el estado de conservación de las obras con una herramienta que podemos manejar desde un PC tranquilamente sin necesidad de contar con grandes aparatos. Las imágenes con mejor resultado se han obtenido con los flashes ubicados solidariamente a 45 grados a ambos lados de la cámara, mientras que el uso de transparencias en las capas facilita la comprensión y la superposición de las distintas imágenes para poder trabajar los mapas de alteración. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Joana. Sin duda la fotogrametría es una herramienta
herramienta fantástica, complicada de utilizar porque implica un trabajo de campo muy, muy exhaustivo y con una inversión de tiempo-esfuerzo enorme, pero sin duda para el mundo de la conservación y restauración no deja de ser una documentación de excelente calidad y sobre todo sin tener que recurrir al bien cultural.